Veamos cuestiones sobre triángulos rectángulos. Ingresando al razonamiento geométrico, vamos a ver cuestiones sobre triángulos rectángulos en problemas donde el triángulo rectángulo es un elemento muy importante para la proposición de problemas. Aquí tenemos en primer lugar las partes de un triángulo rectángulo. Si proyectamos una figura donde el triángulo ABC tiene a la vez sus lados A, B y C minúscula, asimismo la altura del triángulo rectángulo vendría a ser H, y las proyecciones de los catetos, en este caso el cateto B, proyecta una sombra sobre la hipotenusa denominada M. De la misma forma, el cateto C, que es este lado de AB, este lado del triángulo rectángulo proyecta una sombra. Es decir, si yo tuviera un foco, proyectara una sombra que va a ser el valor de N. Entonces, M y N vienen a ser las respectivas proyecciones tanto de B sobre la hipotenusa o el lado A, y se denomina por M. La proyección del cateto B sobre la hipotenusa vendría a ser el valor de N. Viendo entonces cada uno de estos elementos, es importante reconocerlos porque los ejercicios que se proponen en el razonamiento geométrico están siempre en función a los elementos que tiene un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos los lados ABC, tenemos los ángulos ABC mayúscula, la altura, las proyecciones M y N, y con ellos vamos a ver algunas fórmulas fundamentales. Una de las primeras fórmulas es el teorema de Pitágoras, que dice: en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de sus catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También tenemos algunas relaciones métricas que se obtienen a raíz de los elementos de un triángulo rectángulo. Así tenemos aquí que dice: si en un triángulo rectángulo se traza la altura relativa a la hipotenusa, entonces existen las siguientes relaciones. Es decir, en este triángulo rectángulo trazamos esta altura y se va a dar la primera relación. Dice: el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa por su respectiva proyección de dicho cateto. Así, por ejemplo, dice: el cuadrado de este lado del triángulo, B cuadrado, es igual al producto de la hipotenusa por su respectiva proyección. Si hacemos de este otro lado el cateto C, C al cuadrado va a ser igual a el producto de la hipotenusa por su respectiva proyección, dado que C está proyectando una sombra sobre el cateto, sobre la hipotenusa A, que es el valor de N. También tenemos que la altura, en este caso, dentro del triángulo rectángulo, dice: el cuadrado de la altura relativa, ¿no? El cuadrado de esta altura relativa a la hipotenusa es igual al producto de las proyecciones, es decir, al producto de M por N. Otra relación que también se va a usar en los ejercicios: el producto de los catetos, es decir, multiplico B por C, que son los catetos, es igual al producto de la hipotenusa por su respectiva altura, ¿no? La hipotenusa por su respectiva altura. Y una siguiente relación es la suma de las inversas de los cuadrados de los catetos, en este caso cateto B y cateto C, es igual a la inversa del cuadrado de la altura relativa a la hipotenusa. También tenemos algunas fórmulas como los triángulos de ángulos notables.
Los triángulos rectángulos donde sus ángulos son conocidos como 45 grados, 30 grados, 60 grados, 15 y 75 grados son o se dan las siguientes relaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo de 45. En este caso tengo un triángulo rectángulo, en esta esquina viene a ser el ángulo recto, y los ángulos en este caso serían 45, 45. Es como si yo tuviera un cuadrado y he cortado en dos por la diagonal. Entonces, este cuadrado, supuesto que era del lado A, también aquí tenemos el lado A. Entonces, conociendo los dos catetos, podemos hallar la hipotenusa, que viene a ser A raíz de 2, siempre y cuando los ángulos sean de 45, 45 y este 90. De aquí mismo también se puede obtener que si se conoce el valor de la hipotenusa, es decir, el valor de A, puedo proyectar los catetos. En este caso sería A raíz de 2 sobre 2. A raíz de 2 sobre 2. Entonces, en un triángulo rectángulo donde los ángulos son de 45 grados, es posible encontrar rápidamente los demás valores siempre y cuando tenga alguno de ellos, o los catetos o la hipotenusa. También existen triángulos rectángulos donde los ángulos son de 30 y 60. Aquí tenemos un ejemplo. Esto se asemeja a un triángulo equilátero de lado 60, de ángulo 60. Si proyectamos aquí una parte como esta, ¿no?, hacia el lado derecho, con las mismas dimensiones, tendríamos un triángulo equilátero. Entonces, podríamos partir de un triángulo equilátero cortando por el centro y teniendo un ángulo recto donde aquí está el ángulo de 90 grados y sus lados, sus ángulos serían 60 y 30. Conociendo que el lado, en este caso, uno de los lados vendría a ser A, puedo determinar el otro cateto y también la hipotenusa. En el caso de la hipotenusa sería 2A y el otro lado, el lado más grande, sería A raíz de 3. De aquí mismo se puede convertir también a es decir, conociendo el lado mayor, ¿no?, el lado mayor A, puedo determinar el otro lado, A raíz de 3 sobre 3, y la hipotenusa sería 2A raíz de 3 sobre 3. Finalmente también tenemos triángulos rectángulos donde los ángulos son de 75 y 15. Es decir, aquí tengo un triángulo y los ángulos son 75 y 15, es decir, 90. Y aquí también tengo 75 y aquí 15. La relación de los lados vendría a ser tal como indica la fórmula. La hipotenusa es 4 veces A. Las proyecciones de los catetos, en este caso raíz de 6 más raíz de 2, todo esto multiplicado por A, proyecta el valor de 2 más 3 raíz de 3A. Y el otro cateto, que es raíz de 6 menos raíz de 2A, también proyecta una sombra de 2 menos raíz de 3 por A. Entonces, de esta manera también podemos encontrar los valores, dado que podemos partir desde la altura de la altura relativa a la hipotenusa en un triángulo de 15 y 75. También se pueden estudiar los triángulos pitagóricos. Normalmente un triángulo rectángulo donde uno de los catetos vale 3, el otro vale 4, la hipotenusa vale entonces 5. De aquí podemos generalizar que uno de los catetos es 3A o 3X, el otro es 4X o 4A, por lo tanto el siguiente, que es la hipotenusa, sería 5A, de manera general. Así tenemos que si esto vale 5, esto vale 12 y esto vale 13. Si esto vale 7, esto vale 24 y esto vale 25. ¿Cómo así? Con esta relación.
n debe ser mayor o igual a 3 e impar, ¿no? Por lo tanto, si este es el valor, en el caso por ejemplo que sea 5, n valga 5, entonces 5 por 5, 25, menos 1, 24 entre 2, 12. Es lo que hemos encontrado aquí, ¿no? 12. Si fuese aquí 5 al cuadrado más 1, 26 entre 2, 13. 5, 12 y 13, siempre y cuando n sea impar. Veamos algunos ejercicios.